material en este libro que Dios nos ha permitido escribir hace unos años, y hoy lo tenemos a mano, impreso, gracias al Señor. Así que usted también lo puede adquirir, usted que puede vernos, puede adquirir este material con una ofrenda de 300 pesos, será de gran beneficio y edificación para su vida. Este es un material que ha de ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Es un material que pone balanza entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es importante aclarar. Es como cuando usted va en un camino, si usted no conoce el camino y en medio del camino usted se encuentra con un tropiezo o se encuentra con un obstáculo, un hoyo, un agujero, usted puede caer en ese agujero si no lo conoce. Pero si usted conoce el camino, si alguien le puede identificar el camino, usted puede evitar caer en ese tropiezo o en ese agujero si usted conoce el camino. Por eso este material se llama Identificando los tropiezos. Identificando los tropiezos, para que usted pueda identificar y no caer en la trampa del enemigo. Esta noche vamos a ir a la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 en adelante. En Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a leer para que nuestra vida sea edificada. Aquí hablamos hay varios capítulos, hay 8 capítulos que tenemos en este libro, y en esos capítulos, en el primer capítulo hablamos de la mezcla, de donde nosotros vamos a tomar algunas frases, algunos puntos, para que seamos edificados. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde el ser humano, el cristiano principalmente, tiene que tener claro cuál es su identidad. Debemos saber cuál es nuestra identidad para no ser engañado, no ser seducido por el enemigo. Cuando usted está claro de su identidad, de quién le llamó, de quién es su padre, usted puede ser, ¿verdad?, edificado, puede ser guardado. Y esto precisamente es lo que hace este material. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, también vosotros sean vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor y en todo el tiempo de peregrinación. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén y amén. Bendecimos a nuestro Dios en esta preciosa hora y le damos gracias al Señor porque nos permite compartir esta palabra con cada uno de ustedes y de los que están en las redes que han de vernos. También le bendecimos. Sabemos que será de gran bendición para usted esta palabra. Y es como vemos aquí en la Biblia, vemos la palabra de Dios nos enseña. El mismo Señor hablando a través del apóstol Pedro dice: sé santo, porque yo soy santo. Dice el Señor, sean santos en toda manera de vivir. Fíjense que no dicen algunas, sino en toda manera de vivir. Cada momento de nuestra vida debemos vivir una vida agradable al Señor.
una vida de santidad, una vida que refleje el carácter de Dios, una vida que lleve al ser humano a ver que nosotros somos diferentes, que nosotros hay algo distinto, que no somos igual que al mundo. Por eso dice la Biblia que no debemos imitar al mundo, sino que nosotros somos diferentes al mundo. Esto es precisamente lo que nosotros abordamos en el primer capítulo de este material, identificando los tropiezos, sobre la mezcla. Cuando alguien no tiene claro su identidad, es alguien que se va a mezclar, es alguien que se va a adaptar al lugar. Es como el camaleón. El camaleón lo conocemos, que es un animalito que se adapta su cuerpo, su color al ambiente. Es como el pulpo también, que se adapta al ambiente. Usted lo ve, si se une a una roca que es blanca, pues él busca ese color. Si es roja, busca ese color. O sea, nosotros no somos de esta manera, nosotros somos de la naturaleza de Dios. El cristiano tiene la naturaleza divina, porque somos engendrados por el Espíritu de Dios. Somos engendrados de Dios, no somos como el camaleón. Nosotros no nos adaptamos al clima, no nos adaptamos al ambiente, sino que nosotros somos diferentes. Nosotros debe haber algo distinto al mundo. Por eso debemos vivir una vida agradable, una vida que agrade a Dios, una vida que honre a Dios, una vida que en verdad dé testimonio de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice, sean santos en toda, no en alguna manera, no es en alguna cosa, porque quizá usted pueda ser santo en algo, usted puede ser santo porque confundimos la santidad. Hoy en día el enemigo se ha encargado de confundir, el hombre se ha encargado de confundir la santidad. Hoy el ser humano ha manipulado la santidad. Ha querido vendernos a nosotros una santidad que si nosotros vamos a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta que no es lo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos vivir. Ser santo es ser apartado para un propósito. Ser santo es ser apartado para Dios. La santidad no es simplemente cosas exteriores que nosotros podemos fingir. Hay personas que pueden fingir ser santos, pero dentro de sí no son santos. Porque usted quizá pueda fingir que es santo, pero su corazón está lleno de odio, de amargura y de rencor, de envidia y de celo. Cuando la santidad tiene que ver con nuestro carácter, con lo que somos desde adentro. Por eso también el apóstol Pedro habla y dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Y cuando nosotros vemos que el apóstol Pedro habla de que somos partícipes de la naturaleza divina, está diciéndonos que nosotros, por lo tanto, debemos vivir una vida correcta, una vida santa delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vivimos una vida de esta naturaleza, entonces vamos a vivir una vida en victoria. Porque cuando usted entiende que usted es santo en Dios, que Dios lo ha santificado, que usted es una persona que lleva la naturaleza de Dios, usted se va a conducir de acuerdo a su naturaleza. Por eso es bien claro que identifiquemos cuál es nuestra naturaleza. Por eso es bien claro que el ser humano esté claro de cuál es su identidad. Porque podemos verlo hoy en día, la moda es que hay muchas personas que quieren ser hombres cuando son mujeres y quieren ser mujeres cuando son hombres. Es una falta de identidad, pero cuando usted está convencido de quién es usted va a andar seguro en la vida. Usted va a andar seguro en la vida y nada lo va a poder torcer. Pero hay personas que son ambivalentes porque no tienen seguridad. Pero Dios nos da seguridad. Dios dice que como Él es santo, nosotros también debemos vivir en santidad. Pero solamente hemos aplicado este verso a cosas materiales, a cosas que podemos ver. Y se ha aplicado esto
quizá de una forma incorrecta, pero cuando usted realmente está convencido de lo que dice el apóstol Pedro aquí en esta carta o en esta epístola, entonces nos damos cuenta realmente cómo es que debemos vivir de acuerdo a Dios. Él dice, escrito está, o sea, está dicho, está plasmado por la palabra de Dios, que nosotros debemos llevar la naturaleza divina. Porque si invocamos, dice el verso 16, si invocamos a Dios como Padre, si invocamos a Dios como Padre, o sea, usted lleva la naturaleza de su Padre. Si usted no se conduce como su Padre, hay un problema. Por eso Jesús le dijo a los fariseos en una ocasión, ustedes no son de mi Padre Dios, sino que son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque el Señor conocía su corazón y Él sabía las maquinaciones de su corazón, las obras de ellos, Él la conoció. Por eso dijo, ustedes no son de vuestro padre Dios, sino de vuestro padre el diablo. Entonces, por eso es que de acuerdo a quien sea tu padre, será tu naturaleza. Por eso debemos saber quién es vuestro padre. Por eso usted tiene que saber bajo de qué cobertura está también. Y usted tiene que saber quién es su padre, porque de acuerdo a su padre será su naturaleza, su proceder en la vida. Dice, por eso dice, conducido correctamente con temor. El que lleva la naturaleza de Dios, el que lleva los principios de Dios, aparte, no importa dónde se encuentre, cuando usted está claro de su naturaleza, no importa dónde usted esté en el momento, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a comportar como lo que usted es. Usted puede entrar en medio de Babilonia. Vemos unos jóvenes que estaban en medio de Babilonia. Vemos que estos jóvenes, y vemos el pueblo de Israel, podemos ver la palabra de Dios, de hombres de Dios, que en medio de una generación corrupta, perversa, ellos se mantuvieron íntegros. Ellos mantuvieron su naturaleza. Ellos mantuvieron en alto el nombre del Señor. Porque cuando usted entiende esto, usted a donde quiera que esté pondrá en alto el nombre del Señor. Porque el que es de Dios, donde quiera que esté, va a ser luz en medio de las tinieblas. Usted ve a personas que están asustados, que no se mueven acá, no se mueven allá, viven con temor, porque no están claros de su naturaleza. Pero cuando usted está claro de su naturaleza, usted va a vivir una vida en victoria. Usted va a estar seguro. Por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras. Buscar a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios, vamos a reflejar a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, vamos a reflejar a Dios. Cercanía a Dios muestra parecido a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios, como pasó con Moisés, será reflejado en nosotros. Pero cuando usted ve a alguien que puede reflejar a todo menos a Dios, le falta cercanía a Dios. Por eso en este tiempo lo que necesitamos es cercanía al Señor. Y cuando hablamos de cercanía, estamos diciendo de intimar con Dios, de buscar su rostro, de buscar su presencia. Necesitamos buscar el rostro de Dios en esta generación. Necesitamos personas que busquen a Dios en esta generación, que se acerquen al Señor en este tiempo. Necesitamos personas jóvenes, adultos, todos, que se acerquen o que nos acerquemos cada día más a Dios. Porque cercanía a Dios trae parecido a Dios. Esto lo dijo un gran predicador hace 200 años. Y es una realidad que cuando buscamos a Dios, no vamos a parecer a Dios. Debemos buscar el rostro de Dios si queremos reflejar a Dios en nuestra vida. ¿Cuántas personas dando mal testimonio, mal ejemplo de lo que es la vida de Dios?
Por eso hay personas que están padeciendo y bajo conflicto. ¿Por qué? Porque no están representando dignamente al Señor. Porque no están representando como tienen que representar el reino de los cielos. Estamos viendo tanto escándalo porque hay muchas personas que se han adaptado al sistema a hacer las cosas, le han parecido bien hacer las cosas, tienen la habilidad, pero tienen poca cercanía a Dios. Y cuando dejamos de acercarnos a Dios, entonces nuestra vida espiritual comienza en decadencia, comienza a menguar. Y comenzamos a ver las cosas de otro punto de vista y no de acuerdo a Dios. Por eso es que necesitamos buscar a Dios, acercarnos a Dios en este tiempo. Necesitamos acercarnos a Dios para reflejar a Dios. Necesitamos mostrar a Dios. Dice que Napoleón, aquel hombre valiente de aquel tiempo, tenía un soldado que llevaba su nombre. Y aquel soldado disertó en la batalla, se acobardó. Y este hombre lo llamó y le dijo: soldado, ¿cuál es su nombre? Y él le dijo: Napoleón. Y Napoleón le dijo al soldado, al otro soldado: golpéenlo. Y el otro soldado lo golpeó. Y luego le volvió a preguntar: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Napoleón. Y Napoleón le dijo al soldado: golpéalo de nuevo. Y luego le preguntó nuevamente: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Napoleón. Y Napoleón le dijo: o te cambia el nombre, o eres valiente, o sigue la batalla. ¿Por qué? Porque Napoleón era un hombre valiente. Y él decía: yo soy valiente, yo soy Napoleón. Pero Dios así mismo nos dice: sé santo, porque yo soy santo. Si me sigues, si eres mi hija, si eres mi hijo, tienes que mostrar mi naturaleza. Sí que hay debilidades, sé que hay tropiezos, sé que hay cosas en nuestra vida que nos quieren hacer tropezar. Pero sobre todas estas cosas, el Señor está con nosotros para fortalecernos y para que podamos mostrar su naturaleza y su carácter. O sea, no podemos tener excusa, no, que yo no. Dios nos ha dado las herramientas. Es que Dios nos ha dado las herramientas. Porque Dios no te va a exigir, ni me va a exigir si Él no me ha dado la herramienta. Dios no nos va a exigir nada que Él no sabe que por nosotros podemos hacerlo. Lo que Dios pide de nosotros porque Él sabe que podemos hacerlo, que podemos lograrlo. Así que si Dios te está pidiendo algo en esta hora, es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Es porque Él sabe que tú puedes vencer esa tentación. Es porque tú puedes lograr la victoria sobre el pecado. Si Dios te ha pedido algo, si Dios te ha demandado algo, si Dios nos ha dicho a nosotros que vivamos en santidad, es porque Él sabe que nosotros tenemos el poder sobre el pecado. Porque Él le dijo a Caín: oye, el pecado está a la puerta, pero tuyo es dejarlo que Él se enseñoree de ti, o tú te enseñorearás de Él. O sea, el Señor, antes de que Caín matara a su hermano, le dijo: oye, la medicina preventiva es esta: tú deja que el pecado te gobierne, o tú gobierna el pecado. Pero ¿qué pasa? Que la concupiscencia, porque a veces no es que no podemos vencerlo, es que queremos caer en el pecado, es que nos gusta estar en el lodo. Entonces este es el problema que sucede. No es que no sabemos qué hacer, es que a veces no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer, entonces viene el problema, porque vamos a caer en el lodo. Entonces ahí en el medio del lodo queremos decir: Señor, ayúdame. Pero Dios te dio la medicina preventiva y te dijo lo que tenía que hacer antes de caer. Por eso es que el apóstol Pedro, escuche, ¿quién está hablando? Está hablando Pedro. Está hablando el apóstol Pedro, diríamos el que menos cualidades tendría para hablar de esto. El menos indicado. Pero Pedro
tuvo un encuentro con Dios, con el Espíritu de Dios. Por eso es que Pedro aquí vemos que él está hablando de que somos partícipes de la naturaleza divina. Esto es impresionante cuando somos partícipes de la naturaleza divina. Esto no es algo metafísico, no. Esto es algo de Dios diciéndonos a nosotros: si ustedes son mi hijo, ustedes tienen mi naturaleza. Por eso Él dice: si yo vencí, ustedes también vencerán. Si yo he vencido el pecado, también ustedes pueden vencer. Si ustedes en mi nombre son más que vencedores. Por eso es que Él dice que somos más que vencedores. Porque si Él ha vencido, nosotros también vencemos. Somos vencedores, podemos vencer. Por eso no podemos limitarnos. Por eso no podemos limitarnos. Hay gente limitada en su condición, pensando que son unos derrotados, pensando que son una poca cosa. No, usted es partícipe de la naturaleza de Dios. Por eso vemos personas engañadas por el enemigo, porque piensan que son cualquier cosa y no es así. Usted es una hija, un hijo de Dios. Cuando usted entrega su corazón al Señor, usted viene a ser partícipe de la naturaleza divina. Partícipe, lo que hay que poner esfuerzo a esto. Por eso hay varios principios que podemos ver. Hay varios principios que podemos ver. Que dice el apóstol Pedro, dice, primero, vosotros también poniendo toda diligencia, primero, diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Vemos fe, virtud, conocimiento, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice, y no tropezarán. Si esto abunda en nosotros, no tropezaremos. Esto es lo que nosotros hablamos, identificando este tropiezo. Cuando usted no está claro de su identidad, el tropiezo de la mezcla es fácil para que usted caiga en esta trampa del enemigo. Usted puede caer en esto cuando usted no está claro de su identidad. Cuando no estamos claros de nuestra identidad, nos mezclamos. Pero cuando estamos claros de nuestra identidad, somos luz en medio de las tinieblas. Cuando estamos claros de nuestra identidad, podemos identificar el pecado y decir: no, soy partícipe del pecado, porque yo soy partícipe de la naturaleza divina. No puedo ser partícipe del chisme, no puedo ser partícipe del engaño, no puedo ser partícipe del adulterio, de la fornicación. No soy partícipe del robo, no soy partícipe de las cosas malas, de las cosas negativas. ¿Por qué? Porque soy partícipe de la naturaleza divina, de la naturaleza santa, de la naturaleza de Dios. Dios nos ha hecho partícipe de su naturaleza. Y aquí dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, partícipes de la naturaleza divina. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. O sea que son cosas que no estamos inventando, son cosas que Dios ha plasmado en su palabra. Son cosas que están escritas en su palabra. Y usted puede encontrar esto con más detalle en este material.